Buenos días, mi nombre es Claudia Rodríguez. Vamos a revisar en este video el transporte a través de las membranas celulares y algunos conceptos adicionales. Creo que vamos a hacer 2 o 3 videos de este tema, así que, bueno, espero que sea de su agrado. Las características de las membranas celulares fueron estudiadas por ustedes en primer semestre al ver la cátedra de biología, así que traten de repasar las cosas que vieron en ese momento porque muchas de ellas las vamos a retomar. De forma general, pues en este momento necesitamos recordar que las membranas celulares están integradas de fosfolípidos que tienen cabezas y colas. Las colas son neutras, es decir, no tienen carga o no son polares, y las cabezas tienen polaridad, que es una polaridad negativa que las hace repeler algunas sustancias de la misma carga. Como observarán, estos fosfolípidos, si están en una sustancia que tiene agua y una sustancia lipídica o aire, ¿cierto?, se organizan en una monocapa. Pero si por todas partes hay agua, como por ejemplo, digamos, este podría ser el espacio extracelular y este el citosol, que ambos son acuosos, los fosfolípidos se van a organizar en una bicapa. En esta imagen tenemos una clara representación de lo que acabamos de decir. Fíjense que aquí hay un grupo de fosfolípidos organizados en monocapa, ¿cierto?, con sus colas lipídicas hidrófobas y sus grupos de cabezas aquí organizadas, las hidrófobas y los hidrófilos, las cabecitas. Ahora, ¿cómo esta representación es posible? Resulta que a principios del siglo XX, varias de los fisiólogos de la época determinaron que las células pudieran tener algo que las mantenía, digamos, que mantenía el medio, acuérdense que en ese momento todavía se llamaba medio interno, aislado del interior de las células. Así lo que hicieron fue tomar una cantidad de glóbulos rojos, depurarlos, destruirlos, y quedó un sobrenadante que era parte de las membranas celulares, y al observarlo y a ponerlo en una interfase agua-aire se organizó como una monocapa. Cuando pusieron solamente agua se organizó como una bicapa. Entonces, digamos que desde ahí empieza nuestro conocimiento sobre las membranas celulares. Obviamente con el desarrollo de la biología molecular, pues ya sabemos que los fosfolípidos constan de un esqueleto pues de glicerol, que tienen unos ácidos grasos, ¿no?, que decíamos que son los no polares, y unas cabezas que son las que tienen carga negativa. Entonces ya eso nos da mayor claridad de cómo funciona. Son múltiples las características de las membranas celulares y hay un curso completo en primer semestre pues que está referente al tema celular. Así que lo único que vamos a tratar de que tengan muy claro es que las proteínas integrales y las proteínas de membrana en general son nuestro mayor objetivo, y el repasar las vías de señalización molecular. Si sé que las han visto, que las conocen, entonces este es el momento de repasarlas. Rápidamente vamos a mencionarlas porque más adelante en los mecanismos de transporte vamos a tener que pues utilizar esta información para ponerla en práctica. Entonces podemos decir que en las membranas celulares en general hay dos tipos de proteínas, que son las proteínas periféricas y las proteínas integrales. Las proteínas periféricas están unidos por enlaces no covalentes a las proteínas integrales, ¿sí? Es decir, que no atraviesan la membrana. Sin embargo, para poder retirarlas se necesita poner un detergente porque pues están ahí y sirven incluso para marcarlas y diferenciar células y demás. Tienen bastantes funciones a nivel de investigación. Ahora, las proteínas integrales son bien interesantes y hay de varios tipos. La mayoría de las proteínas integrales pues tienen dominios en hélices alfa que atraviesan la membrana, pero a veces pueden tener múltiples dominios. De hecho, la mayoría de canales que vamos a repasar o proteínas transmembrana asociadas al ligando pues tienen múltiples dominios.
Algunas de esas proteínas también están unidas a fosfolípidos o algún otro proteoglicano que ancle la membrana celular a la matriz extracelular o a la membrana basal en el caso de que estemos hablando del endotelio. Entonces, tener en cuenta esto. Ahora, las proteínas integrales pues pueden ser parte de canales y estos canales ser selectivos a las sustancias que queremos pasar. Esos canales pues también depende de qué tipo de transporte estemos hablando y muchas de estas también son enzimas, es decir, generalmente las que tienen más de un dominio tienen propiedades enzimáticas. ¿A qué se refiere eso? Pues que tienen un dominio, que tienen una ATPasa, por ejemplo, y que pues puede transformar una molécula de ATP en ADP y liberar un fosfato, liberando energía. Ya estarán ustedes pensando en la bomba de sodio potasio ATPasa seguramente, entre otras muchas. Las iremos mirando muy detalladamente, pero ya con una asociación celular específica. Bueno, para podernos comunicar también es importante recordar las unidades de medida de concentraciones de solutos, que los vamos a estar pues refiriendo cada rato. Entonces, saber qué es un mol. Ya sabemos que vimos el concepto de osmolaridad y osmolalidad, ustedes lo investigaron, muchos de ustedes lo colocaron, los he estado leyendo. Entonces, para saber a qué se refiere, pues que un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23 moléculas de dicha sustancia dispersas en pues un solvente. Ahora, un milimol, entonces nos estaremos refiriendo a ese mol dividido en 1000, o sea, 10 a la 10, en un litro de agua. Para entendernos que será como la unidad que manejemos para expresar la concentración de algún soluto. Ahora, este equivalente o miliequivalente es bien interesante porque se usa el equivalente para describir la cantidad de un soluto que está cargado, es decir, que está cargado positiva o negativamente. Lo que quiere decir que a sustancias neutras como la glucosa o otro tipo de sustancias neutras no la vamos a medir ni en miliequivalentes ni en equivalentes ni nada. Solamente es para sustancias que tengan alguna polaridad, ya sea positiva o negativa, es decir, para cationes o aniones. ¿Y cómo hacemos para determinarlo? Pues resulta que el equivalente es igual a la cantidad final de un soluto que se ioniza, multiplicado por su valencia. ¿Cómo así? Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo y luego vamos a hacer otro. Aquí tenemos un mol de cloruro de potasio. El cloruro de potasio pues es una molécula que tendrá un ion de potasio y cloro, pero es una molécula neutra. Cuando la ponemos en un recipiente con agua, ¿cierto? Ahí adentro, al mezclarse con el agua se va a ionizar. Significa que se va a dividir el potasio del cloro. ¿Qué pasó aquí? Pues que el cloro arrancó un electrón del potasio, entonces quedó una molécula, un ion de cloro con carga negativa y un ion de potasio con carga positiva. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues que tenemos de un mol de cloruro potasio sale un miliequivalente de potasio y un miliequivalente de cloro. Ahora, ¿qué quiere decir multiplicado por su valencia? La valencia del potasio es 1, porque le falta un electrón. La valencia del cloro también es 1 porque le sobra un electrón. Ahora, ¿qué pasaría si fuera calcio, por ejemplo, que tiene 2 electrones de menos? Exacto, su valencia es 2, ¿sí? Para el magnesio, que también pues tiene 2 electrones de más, que tiene 2 electrones de menos, su valencia es de 2, este también son de menos, su valencia es de 2. ¿Y qué pasaría con esto? Pues sí, significa que, por ejemplo, 1 por el magnesio, una molécula de magnesio siempre es igual a 2 miliequivalentes, y así sucesivamente. De eso se trata. Otra unidad que vamos a usar bastante es el osmol. El osmol es la medida con la que se cuantifica la osmolaridad. Entonces, básicamente es el número de partículas en las que se disocia un soluto en una solución. Para entender esto un poco más, vamos a poner el ejemplo de la glucosa y del cloruro de sodio. Habitualmente la glucosa, es decir, un mol de glucosa, cuando lo disuelves en agua, esta no se disocia.
Es decir, su fórmula química es C6H12O6 y esta molécula queda absolutamente compacta cuando se diluye en agua, ¿sí? Quiere decir que su osmolaridad, si ponemos, digamos, en un litro de agua una molécula, una mol de glucosa, su osmolaridad será igual a un osmol, ¿sí? Ya que no se disocia. Miremos el ejemplo del cloruro de sodio ahora. Un mol de cloruro de sodio, ¿cierto? Entonces está integrado pues por sodio y por cloro. Cuando lo disuelvo en el agua, esta sí se disocia o se ioniza, cosa que ustedes ya saben, es decir, queda una molécula, un ion de sodio, perdón, y un ion de cloro, por razón que ustedes ya saben. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que si yo lo pongo en el mismo litro de agua, voy a tener, sí, una molécula de cloruro de sodio, pero va a ser igual a 2 osmoles, ¿sí? Un osmol de sodio y un osmol de cloro. Entonces ya esta solución tiene 2 osmoles. Luego, más adelante en el video, vamos a explicar cuáles son las leyes de la ósmosis y por qué esto tiene sentido. Pero pues por el momento simplemente estamos explicando cuál es la unidad de medida para que lo tengan más claro. Bueno, ¿qué transporte de sustancias se realizan entre las células, el intersticio y el espacio intravascular, entre otros? Pues básicamente es el transporte de agua y sustancias químicas que pueden ser neutras o cargadas o polarizadas, ya sea negativas o positivas. Miremos primero cómo se genera el transporte de agua. El transporte de agua es lo que nosotros llamamos ósmosis. Siempre que hablamos de transporte de agua estamos hablando de ósmosis, es decir, que es el paso de las moléculas de agua de mayor concentración de moléculas de agua a menor concentración de moléculas de agua, haya o no haya soluto. Claro que el soluto puede interferir en el transporte de agua, pero de todas maneras vamos a tratar de analizar el concepto de manera independiente. Generalmente el balance de agua puede ser en nuestro cuerpo, puede ser positivo, negativo o neutro, pero aquí lo que nos referimos es a las pérdidas y ganancias que tenemos durante la ingestión de volumen. Es decir, habitualmente nuestro cuerpo trata de mantenernos en un balance neutro. ¿Qué significa eso? Que todo lo que ingerimos, pues es lo que orinamos y lo que perdemos en otras vías. Es decir, que las ganancias y las pérdidas son iguales. Eso se llama tener un balance neutro de agua corporal total. Ahora, ese balance en algunos momentos puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando la ingestión de líquidos supera las pérdidas. ¿Cuándo es negativo? Cuando digamos que las pérdidas superan a la ingestión de líquidos. Bueno, es fácil pensar esto, es decir, ¿por dónde son las ganancias? Pues la ingesta de líquidos en los alimentos y el metabolismo celular. Habitualmente nos han explicado que debemos consumir una cierta cantidad de agua al día para mantenernos saludables, pero dentro de esa agua al día debemos incluir el agua que tienen los alimentos y muchos de ellos son muy ricos en agua. ¿Por dónde perdemos? Por la piel. La piel tenemos dos procesos de pérdida de agua y esas pérdidas generalmente son insensibles, es decir, que son muy difíciles de cuantificar. En los adultos no tienen tanta relevancia, pero en los niños, es decir, si ustedes en algún momento están en cuidado pediátrico, se van a dar cuenta que aplican fórmulas para hacer cálculos sobre las pérdidas insensibles, porque los niños con fiebre, ser muy pequeños, pues pierden mucho a través del sudor y la perspiración. Entonces, la sudoración, dependiendo de la temperatura corporal, del clima, del estado de hidratación, entre otros factores, puede ser de 100 a 200 mililitros al día, más o menos. La perspiración es un proceso de evaporación de agua pura. La sudoración, en cambio, tiene electrolitos, es decir, cuando usted suda, pierde agua, pero también pierde sodio, potasio, cloro.
en baja cantidad porque el sudor generalmente es hipotónico, es decir, que tiene menos concentración de electrolitos que el plasma. Ahora, la perspiración es una cosa diferente. Imaginen la sangre corriendo por un vaso sanguíneo, es decir, y que su temperatura corporal empiece a aumentar, ya sea porque haya calor en el ambiente, como en Neiva que estamos a 38 grados, ¿sí? Su cuerpo intenta igualar la temperatura con la del exterior o al menos mantenerse en un rango estable. Entonces, al correr la sangre por los vasos, empieza a generar fricción contra las paredes y eso genera más calor, lo que hace que parte del agua que esté en los vasos se evapore y lo perdemos por vapor de agua. Ese vapor de agua se pierde, es decir, se pierde el agua pura sin electrolitos y es pues muy difícil de cuantificar. Otras pérdidas que podemos tener es a través de la vía respiratoria. Cuando respiramos, generalmente humidificamos el aire que inhalamos y en esa humidificación también es puro vapor de agua, es decir, sin electrolitos. Y eso nos lleva de 400 a 500 mililitros día, dependiendo de la temperatura del ambiente, es decir, entre el ambiente más frío esté, pues eso nos tomará más o más seco esté el ambiente, pues más humidificación requerirá y etcétera. El tracto gastrointestinal, por allí también perdemos agua y perdemos electrolitos, unos 100 a 200 mililitros al día, dependiendo de la dieta, porque entre más fibra, pues más agua perdemos. Pero finalmente las pérdidas o el control del agua corporal o el balance de agua es responsabilidad del riñón. Perdemos aproximadamente 1.8 litros diarios, dependiendo del peso corporal, la estatura y eso, pero mínimamente las personas deben orinar más o menos 500 mililitros al día. Eso significa que pues tenemos como límites, por más deshidratados que estemos, tenemos que orinar algo. Y eso realmente es una desventaja evolutiva y es lo que no nos permite sobrevivir sin agua. Es decir, porque sí o sí la vamos a perder, así esté en el peor de los casos, y lo que va a pasar si no tenemos suficiente hidratación es que se va a generar daño renal. Muy bien, llegamos a la ósmosis. Ya hablamos del concepto de ósmosis, así que lo que vamos a hacer es poner un ejemplo para ver si lo entendimos. En esta imagen hay dos cubetas de agua separadas por una barrera semipermeable. En el espacio número 1 hay solutos y estos solutos no pueden pasar a través de la membrana, solo el agua, ¿sí? Observamos que cada uno de estos solutos aquí, o pepitas, ocupan un espacio de 1 mililitro. Imagínense que esto llegue hasta 1 litro. 1 litro por acá, 1 litro por acá. Pasado un tiempo vamos a observar este fenómeno, es decir, que el agua pasa hacia allá. ¿Cómo es esto posible si al parecer parece que hubiera solo 1 litro? Pues fácil, porque aquí hay más concentración de moléculas de agua que aquí. Si somos del todo objetivos y miramos con atención, ¿cuántas pepitas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 pepitas y cada uno ocupa un espacio de 1 mililitro. Quiere decir que aquí hay 10 mililitros menos. O sea que no hay 1 litro en realidad, sino que hay 990 mililitros. Es decir que aquí sí está el litro completo. ¿Dónde hay más moléculas de agua? Pues en el espacio número 2. Así que las moléculas de agua intentarán pasar hacia el otro lado para que se diluya esta concentración de solutos hasta que la concentración de solutos en los dos lados sea la misma. Obviamente nunca va a pasar porque aquí no hay ningún soluto, así que siempre va a tratar de empezar a diluirlo. Aquí tenemos pues la ósmosis normal, es decir, fíjense que aquí este se parece mucho a nuestro ejemplo. Las pepitas de color naranja no pueden cruzar la barrera y solamente las pepitas azules, que son las de agua, pueden cruzar. Las pepitas azules pasan de mayor concentración a menor concentración para tratar de diluir el soluto. Más adelante vamos a ver qué es medio hipertónico, medio hipotónico y medio isotónico, pero aguantemos ese concepto todavía un poquito más. Como vimos en el ejemplo anterior,
la concentración de la sustancia nos va a decir hacia dónde va a correr el líquido. En este caso, la concentración de la sustancia es de agua. Para determinar esa concentración de la sustancia, pues se divide la cantidad o el número de moléculas sobre la solución completa. Si hacemos el ejercicio, el ejemplo que dimos anteriormente, pues nos damos cuenta que el lado está más concentrado. Bueno, aunque podríamos hacerlo sin necesidad de hacer la fórmula, pero imagínense que fuera un soluto, muchos solutos embebidos en una solución muy grande, pues entonces habría necesidad de hacerlo de forma matemática. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos, que era 990 sobre un litro completo. Ahí ustedes pueden ver la concentración, muy diferente a si estuviera así. Si ustedes hacen esa división, pues van a observar que la concentración de agua en ambos lados es distinta. Es decir, en este lado la concentración es de 0,99 y aquí la concentración es de 1. Es decir, que la concentración es más alta aquí. Eso nos parece obvio en ese ejemplo, pero imagínense que fuera una concentración muy diminuta en un disolvente muy amplio. Entonces es importante, eso nos quiere decir que donde haya más concentración de moléculas de agua, pues se va a mover hacia el lado donde hay menos moléculas de agua. Esta fórmula también sirve para determinar la concentración de cualquier sustancia. Pudiéramos también hacerlo con el soluto. Es decir, teníamos 10 moléculas en un litro, ¿cierto? Y ahí podemos determinar, y la otra pues era 0 sobre 1000. Ahí podemos también determinar la concentración, que obviamente esta es mucho mayor con respecto a esta. Si la membrana hubiera sido permeable a solutos, muy seguramente los solutos se hubieran movido hacia el lado contrario. Bueno, después del concepto de ósmosis, que ya establecimos que es el paso de agua, viene consigo también el concepto de presión osmótica. La presión osmótica es un concepto que nace con el ánimo de medir la ósmosis. Y luego se observó que era un comportamiento que también se daba a nivel celular. Entonces, ¿cómo fue el experimento? Resulta que para medir la fuerza, digamos que aquí tenemos este ejemplo donde tenemos una situación A y una situación B. Entonces, como observarán aquí, en un lado pues hay soluto, así que el agua se mueve, como es obvio, para tratar de igualar la concentración del agua. ¿Cómo se midió la presión osmótica o de dónde sale? Bueno, lo que querían saber era con qué fuerza se movía el agua cuando lo hacía a favor de su gradiente de concentración. Es decir, cuál era la fuerza de esa ósmosis. Entonces lo que hicieron fue un experimento donde pusieron una medida o dos albercas unidas y pusieron un medidor de presión aquí, ¿cierto? Y fueron generando presión hacia abajo para ver en qué momento el paso de agua de este segmento al siguiente se detenía. Entre más presión ponía, pues esta velocidad de paso de agua iba disminuyendo y entre más presión hasta que llegaba a ser 0 la ósmosis. Por eso decimos, o en los libros aparece, que la presión osmótica es una presión inversa a la ósmosis. O sea, es la presión que se necesita para evitar la ósmosis. ¿Cómo se calcula? Actualmente se calcula con la ecuación de Van Hoff, que tiene en cuenta varias variables que ya vamos a establecer. Básicamente, ¿qué es la presión? La presión que se ejerce aquí es una presión que es una presión hidrostática, que depende de tres, digamos, fuerzas. Una es la densidad, otra es la gravedad y otra es la altura. La densidad, ¿en qué consiste? Pues depende del líquido que estemos tratando de mover. Ya sabemos que el agua tiene una densidad determinada, pero pues si estamos pasando plasma, sangre completa o otro tipo de sustancia, pues la densidad va a variar. La gravedad es la fuerza que nos atrae hacia la Tierra, entonces entre más alto sea esta columna a donde ha pasado el agua, pues mayor gravedad, pues el peso de la gravedad igual la va a traer hacia la Tierra.
aunque esa gravedad generalmente pues es igual en la mayoría de los puntos. La diferencia real está con la altura. Ahora sí, entre más alta sea la columna, mayor presión hidrostática va a ejercer la propia agua sobre ella misma, hasta un punto donde la ósmosis pare. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que en este ejemplo el agua pasa de aquí para acá como lo establecimos, pero va a llegar un momento que sea tal el peso de esta columna, es decir, el agua sobre sí misma, que va a tratar de enlentecer el paso de agua de mayor concentración a menor concentración, así no estén en equilibrio, ¿sí? Eso es generar una presión hidrostática. Siempre que tenemos dos columnas, o en la sangre, por ejemplo, se organiza en una columna, siempre tenemos que tener en cuenta esto. Esto lo volvemos a retomar cuando veamos presión arterial. Bueno, volviendo a lo de la presión osmótica, que se calcula con la ecuación de Van Hoff, ¿cómo se comportan en los ambientes celulares? Entonces vamos a ver un ejemplo. Esta es la ecuación de Van Hoff. Pi en este caso sería la presión osmótica, multiplicado por el número de partículas por moles en solución, ¿cierto? Eso es como la osmolaridad, más o menos. C es la concentración, pues de agua en este caso. Aquí tenemos el símbolo del coeficiente de reflexión, que va de 0 a 1. Ahorita les explico qué es el coeficiente de reflexión. La constante de los gases, es una constante, y la temperatura en grados Kelvin. ¿Cómo así? Pues resulta que entre más temperatura haya, las moléculas o los solutos se mueven con mayor velocidad y eso aumenta la presión osmótica. Bueno, ¿cómo así y cómo funciona la presión osmótica en las células? Digamos que esta es una celulita, ¿cierto? Y digamos que en el exterior hay gran cantidad de agua en mayor concentración. Y aquí hay agua, pero en una concentración mucho menor. El agua pues va a querer entrar hacia la célula. Pero resulta que dentro de esta célula hay varias moléculas que no están atrapadas dentro, ¿cierto? Que ejercen presión osmótica, es decir, que evitan, ¿cierto?, que esa agua entre. ¿Por qué? Porque hay un límite de dilución de agua. Como estas partículas no se pueden mover, entonces el agua puede entrar hasta un límite y no se puede igualar. Ahora, ¿qué tiene que ver la temperatura con eso? Pues que entre más temperatura haya, estos solutos se mueven a mayor velocidad y eso genera más presión, ¿sí? Entonces evitan que más agua entre, por ejemplo. Bueno, con la constante de los gases, eso es más para tener en cuenta el intercambio de gases y eso, porque muchos de esos solutos pues son gases, ¿no? Oxígeno, CO2, etc. Miremos el coeficiente de reflexión. Coeficiente de reflexión es un concepto que viene de la óptica. Cuando nos hablaban o cuando les hablaban ustedes en biofísica de reflexión y refracción. Entonces, observemos la imagen. Es un número adimensional, significa que no tiene unidades, es decir, va de 0 a 1. Observemos aquí un coeficiente de reflexión de 1, es decir, completo. Las sustancias, que en este caso podríamos decir que son proteínas, contra una membrana, tienen un coeficiente de reflexión de 1. Quiere decir que de 100 que golpean contra la membrana, ninguna puede pasar. Ahora, ¿qué pasa si el coeficiente de reflexión es de 0 a 1? Pues que golpean y algunas pasan y otras pues son reflexionadas, es decir, que no pueden pasar. ¿Y qué pasa cuando el coeficiente de reflexión es 0? Pues que pasan libremente, es decir, que el coeficiente de reflexión, por cada 100 partículas que golpean, 100 pasan, ¿sí? Ahora, las proteínas de nuestro cuerpo, ¿cómo se comportan? Se comportan aquí. El coeficiente de reflexión de las proteínas está cercano a 0,8, es decir, que de 80 que golpean, tal vez 20 puedan pasar. O de 10 que golpean, tal vez 2 puedan pasar. A eso es que se refiere el coeficiente de reflexión. ¿Qué tiene que ver con la presión osmótica? Mucho. Recuerden que dijimos que, digamos que si esta es una célula y el agua quiere entrar, entonces hay una presión que detiene la ósmosis y esa presión, ¿quién la ejerce? Pues los solutos que hay dentro. Resulta que las proteínas, al tener un coeficiente de reflexión tan alto, es decir, que igual adentro de la célula están golpeando y no pueden salir,
entonces generan presión, es decir, que evitan que el agua entre demasiado rápido o demasiada hacia la célula. Ese es digamos que un buen ejemplo de eso. Bueno, ustedes ya consultaron la diferencia entre osmolaridad y osmolalidad. En medicina, pues nos toca tratarlo de forma indistinta, pero ustedes ya averiguaron que no son lo mismo. De todas maneras, ya sabemos que un osmol corresponde al peso molecular expresado en gramos de una molécula no disociada en solución o en su última disociación. Entonces aquí tenemos lo que ya habíamos dicho en un principio. Ahora, la ósmosis depende de varias cosas, es decir, que se ve afectada por varias cosas. Ya dijimos que la presión osmótica es uno de esos conceptos porque evita la ósmosis, ¿no? Precisamente. La detiene o la controla. Entonces, la carga es una de esas situaciones. La masa, la energía cinética y la osmometría son algunas de las variables que se han estudiado para mirar qué pasa con la ósmosis. Entonces, por ejemplo, miraron si es que los solutos cargados tienen alguna influencia sobre el movimiento del agua. Se dieron cuenta que no. La masa, entonces, si el tamaño de los solutos influía en atraer más o menos agua. Se dieron cuenta que no, que eso no es posible. La energía cinética. La energía cinética es el movimiento que tienen todos los solutos solamente por efecto de los cambios de temperatura, es decir, es su propio movimiento. A pesar de que el movimiento aumenta con la temperatura, eso no cambia la cantidad de ósmosis que hay de un compartimento a otro. A toda esta, digamos, características para describir la ósmosis se le llama osmometría. Muy bien, después de entender qué es la ósmosis y que depende de varias variables y de entender el concepto de presión osmótica y que la presión osmótica pues está determinada por la concentración del agua, el coeficiente de ionización, el coeficiente de reflexión, entre otras cosas, tenemos que hablar inevitablemente de tres condiciones que tienen que ver con la osmolaridad. Entonces ya sabemos que la osmolaridad es la concentración de solutos en una sustancia. Ahora, para efectos de nosotros, pues esa sustancia es plasma. El plasma tiene una osmolaridad de 290 a 280 miliosmoles por litro. A esa de 290 a 280 le vamos a llamar una solución isotónica. Entonces recuerden que las soluciones isotónicas están de 290 a 300 miliosmoles por litro, ¿sí? Una solución isotónica también es que pues, el interior de las células está en perfecto equilibrio con el exterior. Pero pues como vamos a seguir hablando de plasma y de líquidos, pues entonces vamos a hablar que una solución isotónica es una solución que tiene 290 a 300 miliosmoles por litro o cercana a ese número, que permite que las células estén en perfecto equilibrio con el ingreso y salida de agua. Ahora, eso puede cambiar cuando, por ejemplo, las células se encuentran en un ambiente que es hipotónico. ¿Qué significa hipotónico? Que la osmolaridad del medio es menor a 290 y en el peor de los casos menor a 270. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que esa baja concentración de solutos va a hacer que el agua empiece a tratar de entrar a las células para tratar de nivelar la cantidad de osmolaridad, ¿sí? Muy bien, eso. Ahora, si es demasiado el ingreso de agua a las células, pues se va a producir lisis celular, que es lo que pasa en el experimento con el glóbulo rojo. El otro extremo de esto es el ambiente hipertónico. El ambiente hipertónico es que la concentración de la osmolaridad es mayor a 300, ¿sí?, miliosmoles por litro y eso hace que el agua salga profusamente de las células para intentar diluir los solutos extracelulares, produciéndose un fenómeno que se llama crenación. Ahora,
valiéndonos de estos conceptos, en medicina se han creado diferentes soluciones para jugar con la osmolaridad plasmática y hacer que las células pues hagan lo que uno quiere. Es decir, que hay sustancias que son isotónicas, otras que son hipotónicas y otras que son hipertónicas. Veámoslas. En esta tabla tenemos digamos que algunas de las soluciones más comunes que se utilizan para rehidratación. Entonces, si vemos acá está la solución salina al 0.9% o solución salina normal, la solución salina al medio o al 0.45%, la solución salina al 3%, que sería hipertónica, y la dextrosa al 5% o glucosado al 5%. Observemos que la osmolaridad de esta sustancia es igual a la suma en miliequivalentes, es decir, de la máxima ionización tanto del sodio como el cloro. Generalmente la solución salina normal tiene 154 miliequivalentes por litro de sodio y lo mismo de cloro para un 308 de osmolaridad. Básicamente se distribuye en el líquido intracelular, en el líquido extracelular. Luego discutimos esto más a profundidad. Fíjense que la solución salina al medio tiene la mitad de cada una de las sustancias y eso le da una osmolaridad de 153 miliosmoles por litro. Como ustedes ya se habrán podido dar cuenta, esta está más cercana a la osmolaridad plasmática y esta está muy por debajo. Es decir, que esta es hipotónica. O sea, lo que se busca es que el ambiente disminuya la concentración de solutos. ¿En qué momento se puede dar una solución salina al medio? Por ejemplo, cuando hay aumentos de sodio importantes en el líquido extracelular, pues darle esto a un paciente va a disminuir la concentración de ese sodio, obviamente con mucho cuidado. Aquí tenemos el caso contrario, la solución salina al 3%. Fíjense que tiene 513 miliequivalentes por litro de sodio y 513 de cloro para una osmolaridad de 1026 miliosmoles por litro, es decir que evidentemente es súper hipertónica. ¿Qué se busca con esto? Pues si aumento la osmolaridad extracelular, lo que quiero es sacar solutos desde el interior de las células para tratar de deshidratarlas, como por ejemplo en situaciones de edema cerebral. Y fíjense, la dextrosa al 5%, no tiene ningún electrolito, tiene 5 gramos por mililitro de glucosa, eso lo pasamos a miliosmoles, ¿sí? Recuerden cuántos pueden poner en los comentarios cuántos osmoles hacen un gramo de glucosa, y ahí seguramente les va a dar, y pues vemos que es más o menos cercana, entre hiposmolar e isoosmolar, por ahí hay diferentes clasificaciones para eso. Bueno, de tarea van a buscar otras soluciones que se usen en medicina que no aparezcan aquí, qué tienen y cuál es la osmolaridad plasmática. Más adelante vemos en qué compartimentos quedan esos líquidos, porque sí nos faltan unas cositas adicionales al respecto.